Seguramente es una palabra que hemos escuchado por todas partes, pero seamos honestos, a menudo está rodeada de un montón de mitos y de ideas que no son del todo correctas. En este análisis, justo eso es lo que vamos a hacer, ir más allá de los clichés para entender de verdad qué es el autismo y algo igual de importante, qué no es. Y bueno, para empezar a desenredar esta madeja, lo primero es entender su alcance. O sea, ¿estamos hablando de algo súper raro o de una parte, pues, fundamental de la diversidad humana? Fíjense en este dato de la Organización Mundial de la Salud. Se estima que 1 de cada 100 personas en el mundo es autista. Esto es clave, porque significa que no estamos hablando de una condición lejana o ajena. Es una parte integral de la diversidad humana que está en nuestras comunidades, en nuestras familias, en todas partes. Ok, ya que tenemos clara su prevalencia, ahora sí, vamos a la definición. Oficialmente, los profesionales de la salud usan un término muy específico para describirlo. Ese término es trastorno del espectro autista, o TEA, por sus siglas. Pero aquí las palabras que de verdad importan son condición del neurodesarrollo. Esto es fundamental, porque no es una enfermedad que se cura, sino una manera distinta en que el cerebro se desarrolla y procesa la información. Y esto es desde el nacimiento y para toda la vida. Y aquí llegamos a la palabra clave de todo esto: espectro. Mucha gente se imagina una línea recta, ¿no? Como de poco a muy autista. Pero eso es un error. Pensemos más bien en una especie de paleta de colores, donde cada persona tiene una combinación única de características, de fortalezas y por supuesto de necesidades. En serio, no hay 2 personas autistas iguales. Ahora, aunque cada persona es un mundo, sí que hay ciertas características comunes. Estas giran principalmente en torno a 2 áreas. Por un lado, la interacción social y la comunicación, que pueden ser simplemente diferentes a lo que se considera la norma. Y por otro, la presencia de intereses muy profundos y comportamientos que se repiten. A esto hay que sumarle formas distintas de procesar los sentidos, como ser muy sensible a los ruidos o, al contrario, tener una capacidad increíble para concentrarse en los detalles. Pero ojo, la definición clínica es solo una parte de la historia. En las últimas décadas ha surgido una nueva forma de verlo, impulsada por las propias personas autistas, que nos invita a pensar en el autismo no como un trastorno, sino como algo mucho más profundo. Esta frase del activista autista Jim Sinclair de verdad lo cambia todo. El autismo no es algo que una persona tiene, es una forma de ser. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es algo que se pueda separar de la persona, como si fuera un resfriado. Está tejido en su identidad, en su forma de pensar, de sentir y de vivir el mundo. Y esto nos lleva directo al corazón de un concepto importantísimo: la neurodiversidad. En lugar de ver las características autistas como fallas o déficits que hay que arreglar, la neurodiversidad propone que son simplemente una variación natural del cerebro humano. Una forma distinta y totalmente válida de percibir y procesar la realidad. Esta nueva forma de entender el autismo ha sacado a la luz un fenómeno fascinante y a la vez complejo: el de los adultos que reciben su diagnóstico tardísimo, a veces después de pasar toda una vida sintiéndose diferentes sin saber por qué. Para entender el porqué de esto, hay que ver cómo ha cambiado el diagnóstico con el tiempo. Allá en los años 40, las primeras descripciones se enfocaban casi puro en niños con características muy evidentes. Fue hasta los 80s que una investigadora, Lorna Wink, introduce la idea de un espectro. Y apenas en 2013, el manual diagnóstico DSM-5 consolidó esta visión, abriendo la puerta a identificar formas más sutiles. Así que muchísimos adultos de hoy, la llamada generación perdida, pues simplemente se les pasaron de largo los criterios antiguos. Para sobrevivir en un mundo que no los entendía, muchos desarrollaron, a veces sin darse cuenta, una estrategia que se conoce como camuflaje o masking. ¿En qué consiste? Básicamente en ocultar o disimular los rasgos autistas para imitar cómo se comportan las personas neurotípicas, o sea, las que tienen un desarrollo neurológico estándar. Es como si tuvieran que actuar en una obra de teatro, todos los días de su vida. Pero claro, este camuflaje tiene un costo altísimo. Es que es un agotamiento brutal el de interpretar un papel sin descanso. Este esfuerzo constante puede llevar a lo que hoy se conoce como burnout autista. Y no es un simple cansancio, ¿eh? Hablamos de un colapso físico, mental y emocional pero tan profundo que a menudo se confunde y se diagnostica erróneamente como depresión o ansiedad. Todo esto nos lleva a la pregunta más importante. Si el autismo es una forma de ser, entonces, ¿qué es lo que se necesita? La conversación está cambiando. Ya no se habla tanto de cura, sino de apoyo. Y el primer principio del apoyo es que no haya una receta única para todos. Si recordamos lo del espectro, es lógico. Las necesidades varían muchísimo de una persona a otra.
Es más, pueden cambiar para la misma persona a lo largo de su vida. Estos apoyos pueden ser de muchos tipos, desde terapias que ayudan a desarrollar herramientas de comunicación hasta ajustes muy concretos en la escuela o el trabajo, como por ejemplo permitir usar audífonos para bajarle al ruido. Pero quizá el apoyo más fundamental de todos no es técnico, sino humano, la comprensión y la aceptación de la sociedad. Al final del día, el objetivo no es normalizar a la persona autista, sino crear las condiciones para que pueda desarrollarse plenamente. Se trata de mejorar su calidad de vida y su autonomía, no para que sea menos autista, sino para que pueda ser completamente ella misma. Y aquí está el cambio de chip más radical y necesario. La responsabilidad de la adaptación no debería caer solo en la persona autista. Una sociedad que de verdad es inclusiva no le pide a la gente que se amolde a un sistema rígido. Al contrario, adapte el sistema para que todos, absolutamente todos, tengan un lugar. Así que para cerrar, quedémonos con esta idea. El verdadero reto no es cómo arreglar o cambiar a la persona autista. El reto es cómo construimos, entre todos, un mundo que valore y se acomode a todas las formas de ser. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué papel nos toca jugar a cada quien en esa construcción?